Bienvenidos a tu programa radial. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Conducido por el evangelista de Cristo, Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California. Transmitiendo a través de Shekina 95.1 FM, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Shekina TV, a través de Roku. En radio, Conquistadores para Cristo 100.9 en Atlanta, Georgia. Radio Fe 96.9, Tijuana. Y Radio Fe 90.9, Los Ángeles, California. Si quieres comunicarte para salir al aire, área 664-142-5264 y Los Ángeles, área 323-427-1426. No te desconectes y sé bienvenido. Aquí comenzamos. Que tú vas a llenar este lugar de salmistas. Y todos los que llegaron ahí, nadie sabía tocar, ninguno. Todos aprendieron ahí. Yo enseñé lo que había aprendido, lo poco que había aprendido, y ahí hicimos el grupo de alabanza. Y hoy yo soy la líder de alabanza. Y el Señor, pues, envió a la persona correcta para que me enseñara lo que es el cántico, el tono que soy. Y pues sí, soy la lead singer, que le dicen, ¿verdad? Porque mi tono yo soy barítono. Entonces este hermano me vino y me entrenó y me enseñó en el cántico, ¿no? Para saber cómo. Pero Dios siempre se movió en la unción. Y para la gloria de Dios, mi hija, pues él se aprendió a tocar batería. Mi hijo toca guitarra, toca bajo, toca piano, también toca la batería. Tenemos un hijo espiritual, Jonathan, que es tremendo en la batería. Mi hijo está enseñando a otra niña que se llama Victoria. Ella está tocando el piano ahora. Y el hermano Enrique, que siempre ha sido muy fiel tocando el bajo, él ahí, y mi hijo toca bajo y el hermano Enrique toca bajo. Y ahora ya tenemos un grupo de cantores que están ahí cantando con nosotros, y la presencia del Señor se mueve. Pero yo he sido la líder de alabanza desde ese tiempo, y para la gloria de Dios canté con Tony Pérez una canción, canté con Ninochka de Ponce, canté un canto que me gusta mucho, que ella cantaba un canto que decía, él me besó, yo no sé si ustedes lo han oído. Dice, él me besó. Ahorita tengo la garganta, no está caliente porque tomé agua fría, pero ese canto que ella cantaba tan bello, ¿no? Y yo le dije, me acuerdo que cuando prediqué con ella, le dije, Pastora Ninoch, le digo, yo quisiera cantar un canto con usted. Y me dijo, ¿qué canto es ese? Y le dije, él me besó. Y me dice, ¿en qué lo cantas? Entonces le digo, en do, en donde me salga, le digo. Aleluya. Y me dijo, cántalo. Y ya lo canté. Y me dice, pues sí te sale en do. Y pum, me dijo, tócalo en do, le dijo al muchacho. Y sí, la canté con ella. Oh my God, se oía tan bonito, pero claro, porque ahí estaba ella, ¿no? Que era la maestra, la que hizo el canto, ¿no? Pero ella cantaba ese precioso canto, y el Señor me dio el placer y el privilegio de cantar con ella ese canto. Y también canté con las esposas de este grupo Miel San Marcos. Estuve predicando en una congregación y llegaron las hermanas de Miel San Marcos, las esposas de los hermanos, y nos quedamos en la misma cabaña juntas, compartimos un bonito tiempo con ellas, y ellas cantaron ese canto, ¿verdad? Que dice, a tus pies arde mi corazón, y me tocó cantarla con ellas. Entonces digo yo, wow, me sacaron del grupo, me dijeron que no servía para el canto, y para la gloria de Dios, ahí está. Entonces, como mi hijo tiene un oído excepcional en lo que es mi hijo y mi hija en el tiempo, entonces ellos practican conmigo para que yo caiga en tiempo. Y cuando me equivoco, mi hijo solo me levanta una ceja. Y yo ya sé que me equivoqué, pero luego vuelvo a entrar
y cuando a veces que no doy el tiempo, cuando Jonathan toca la batería, entonces yo ya sé cuándo entrar. Entonces él me hace, como le decimos, me hace el saludo chino con la cabeza. Entonces yo ya sé que tengo que entrar en ese tiempo. Entonces el Señor no ha corregido esa parte en mí, pero sí, wow, digo yo, Señor, el hombre me descalificó, pero tú calificas a los descalificados. Porque lo que yo he entendido es que, como me dijo el Señor, porque yo llorando me acuerdo que le dije, Señor, yo no tengo el don, ¿verdad?, de cantar. Y el Señor me dijo, yo soy el dueño de los dones. Me dijo, así que yo he puesto el don en ti. Entonces me dijo, pero si por don fuera, me dijo, yo hubiera puesto ahí un par de mariachis, me dijo. Sin embargo, me dijo, el cantante es diferente del salmista. Y ahí me explicó el Señor y me dijo, el cantante toca el alma de la persona y lo puede hacer llorar, porque él está tocando una parte sensible del ser humano y ellos abren un mundo espiritual, me dijo, para que se mueva en la carne. Pero el salmista es diferente, porque el salmista toca mi corazón para que mi gloria descienda y yo pueda sanar, liberar y restaurar la vida de las personas. Entonces, yo he mirado eso, que Dios no busca voces bonitas, Él busca corazones agradecidos y salmistas que vivan en santidad. Porque cuántos grupos tocan bonito, tienen bonito don, pero no viven en santidad. ¿Y qué sucede cuando una persona no vive en santidad? Va a producir muerte, va a desatar muerte en la vida de los que están recibiendo la alabanza. Lo miramos, ¿verdad?, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y dice que si el sacerdote no estaba santificado, dos cosas pasaban. Una, o el Señor no contestaba y no recibían la palabra de Dios por ese año, que era algo terrible que pasara, pero lo peor era que el sacerdote, Dios podía sacar fuego del altar y matarlo. Entonces producía una muerte espiritual. Entonces una persona que está en un altar, está en adulterio, está en fornicación, está ahí porque quiere estar ahí para que lo vean, para que la vean, o por fama o por dinero, porque yo conozco de pastores que le han pagado a los salmistas porque cantan bien y tocan bien, y esos salmistas están en fornicación porque yo los he conocido y los he mirado, y están, digo yo, ¿cómo es posible que este muchacho que está en fornicación esté tocando allí y el pastor no se dé cuenta? Pero porque como tiene el don de tocar, entonces lo dejan. Entonces, ¿qué sucede? Tarde o temprano va a causar que ese altar sea contaminado y va a hacer caer a los que están, no solo los que están alrededor, sino que desata una atmósfera de muerte, porque recordemos que Dios es santo y el Espíritu se llama Espíritu Santo. Entonces muchas veces a la iglesia se le ha olvidado que Dios es santo y que se necesita la santidad. Entonces yo prefiero que el que está cantando, la que está cantando, viva en santidad, a que tenga una voz bonita y que se oiga muy bonito. Una vez llegó un hombre que él tenía su estudio de canto, de estudio él grababa música para artistas. Él ya murió. Y él llegó a la iglesia y me oyó cantar. Y él me criticó, él dijo, ¿por qué no bajan a esa mujer de ahí? Y llegó otra muchacha que ella cantaba muy bonito. Y dijeron, a ella la deberían de poner. Entonces empezaron a ese tipo de murmuración, ¿no? Pero no sabían que la que ellos querían en el altar era lesbiana. y que ella trabajaba en un lugar donde ella rentaba videos de pornografía. Más aparte, ella canta en un antro. Entonces, obviamente sí tiene el don, pero
¿qué sucede? Pues no tiene el deseo de rendirse al Señor ni el deseo de dejar la carne. Entonces, el hombre juzga lo que no mira, lo que no entiende, simplemente porque el hombre mira con los ojos naturales, pero Dios, Él está mirando con los ojos espirituales. Por eso es muy importante que los pastores, los ministros, estén en oración, estén en ayuno, para que puedan discernir a quién van a poner en el altar. Y no tenga pena, pastor, que me está escuchando, mirar que fulano está en fornicación o en adulterio, y pero como canta bonito, la vamos a dejar ahí para que no se desanime. No, eso eventualmente va a dañar la congregación. Sí que ese es el momento de corregir. Y yo sé que muchos pastores no quieren corregir porque no quieren quedarse sin líder de alabanza o sin cantoras, ¿no? Pero eso no debe de ser, no puede ser así. Amén, hermano Carlos. Profeta, yo le hago una pregunta. Usted de cristiana y no cristiana, ¿usted ha mirado la injusticia de la gente o de un juez que juzgan sin misericordia? Sí, sí lo he visto. ¿Por qué le hago esa pregunta? Nos llegó una petición de oración. Esta mujer escribió a Radio Fe, hermano Carlos, y dice que hace 7 meses se divorció de su esposo. Su esposo, pues tenían hijos también. Dice que tenían hijos y que la custodia se la dieron a su esposo. Entonces vive ese amargo. ¿Por qué? Porque pues no tiene a sus hijos. Y entonces el juez le dio a los hijos a él, sabiendo que él fue el que cometió el error. Pero me llama la atención, aquí hay una viuda que va con un juez y que le pide justicia al juez, pero el juez es un impiazo que ni cree en Dios, ni ama a Dios, ni ama a las personas, nada de eso. Allá en Lucas 18 está la parábola que nuestro Señor Jesucristo dio. Entonces, la injusticia, a veces queremos una respuesta del hombre, pareciera que fuera todo imposible, pero sabemos que para Dios nada es imposible. Entonces esta mujer está pidiendo oración, profeta, porque el juez se fue del lado de su esposo sabiendo que él es el que la regó, no ella. Entonces le quitaron sus hijos y pues quiere a ver si pudieran orar por ella, profeta. Claro que sí, vamos a orar. ¿Eso pasó en México o pasó aquí? No me puso el hermano, nomás me puso esa que oráramos. Que oráramos por Okay. ella. No, sí, aquí en Los Ángeles, hermana. Sí, aquí. A lo mejor nos está escuchando aquí en Los Ángeles, profeta. Ok. Vamos a orar. No conozco los detalles de la situación, pero sí vamos a orar para que Dios meta su mano y haga justicia. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que tú nos limpies nuestra mente, nuestros labios, todo lo que nuestros oídos oyeron, nuestros labios hablaron, nuestros ojos miraron, que no iban acorde, Señor, a tu amor, tu santidad, tu misericordia. Hoy te pedimos que por la sangre de Cristo limpies nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros labios. Y nos presentamos, Señor, con el poder que nos da la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Padre amado, en esta hora, yo me pongo de acuerdo, Señor, con el hermano Carlos y con esta madre de familia, Señor, que está pasando esta situación. No sé los detalles, Señor. Tú eres un Dios bueno.
tú eres un Dios justo y tú eres un juez. En esta hora, Señor, te pongo la petición de esta madre, Señor, cualquiera que sea la razón por la cual este juez tomó la decisión de entregar a estos niños en manos del Padre, Señor, tú sabes la respuesta, pero hoy te pedimos, Señor, que tú toques, Señor, un abogado, que tú toques un juez, que tú toques, Señor, que esta madre, así como dijo el hermano Carlos en Lucas 18, estaba esta viuda, Señor, que insistentemente, dice tu palabra, iba al juez todos los días y le decía, hazme justicia de mi adversario. Yo te pido, Señor, que en esta hora, que estos niños, porque lo más importante son los niños, son estos niños, Señor, que quedaron sin papá, sin mamá, y de alguna manera, Señor, este divorcio ha hecho que estos niños queden en una situación difícil, Padre, porque sea como sea, este hombre va a seguir siendo el padre y esta mujer va a seguir siendo la madre. Hoy yo te pido, tal vez, Señor, no va a haber reconciliación, pero sí va a haber un acuerdo entre esposos que tuvieron hijos, Señor, y que lo primordial, lo principio, lo más importante, Señor, aparte del dolor, porque sé que el divorcio es un dolor, sé que el divorcio, Señor, es una pérdida, es un fracaso, y duele, Señor, pero también sé que hay hijos de por medio. Y por amor a esos niños, Señor, que no se queden sin el calor y el amor de su madre, Señor, tú hagas misericordia y tú permitas, Señor amado, que los dos padres puedan llegar a un acuerdo en donde estos niños puedan ser, Señor, criados de una manera donde ellos puedan sentir el amor de su mamá y el amor de su papá. Hoy, Señor, atamos, reprendemos todo espíritu de muerte, porque sabemos, Señor, que al final el diablo viene a matar, robar y destruir, y él se alegra con el fracaso de los divorcios, porque sabe que los hijos son los que quedan, Señor, los más dañados son los hijos. Te pido por esta madre que le dé sabiduría, que le abras puertas, Señor, con abogados, con personas, Señor, que sepan de leyes para que puedan llegar, Señor, a este acuerdo amistoso donde puedan cuidar a estos niños hasta el crecimiento de ellos, hasta que ellos puedan entender, Señor, las razones. Hoy te pido por el corazón de estos niños. Te pido por ellos, Padre, porque sé que los hijos de un divorcio, Padre, crecen con carencias, crecen con rechazos, crecen, Señor, con temores, crecen, Señor, y están a merced del adversario. Hoy yo te pido, Padre, que estos dos padres se pongan de acuerdo, Señor, y sigan protegiendo a sus hijos, porque esos son los regalos que tú das, dice tu palabra. Herencia de Jehová son los hijos. Oh Dios Todopoderoso, te pido por estos niños, el propósito que tú tienes para con ellos, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que sepan, Señor, que tú eres Dios y que tú puedes hacer la obra. Señor amado, si hay odios, sana los odios, sana los rencores, Señor, sánalos, Padre, para que puedan, Señor amado, estos niños, Señor, sentir el amor de papá, el amor tuyo, papá, porque tú eres Dios. La palabra dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo esto Jehová me recogerá, decía el rey David, porque tú eres el Padre, Señor. Por muy buenos padres que creamos ser, Señor, no hay ninguno como tú. Tú eres el Padre. Hoy te pido, Señor, por esta mujer y este hombre, Señor, que una vez hicieron un hogar, una familia. Señor, que no termine este hogar, Señor, en enojos, en iras, en odios, ni en contiendas, ni rencores, sino que puedan terminar, Señor, de una manera, Señor, que todavía se conserve, Señor, ese respeto, papá. En el nombre de Jesús te lo pido, por amor a estos niños, Señor, el clamor de estos niños, esos clamores que hay dentro de ellos, que muchas veces no los escuchamos, Señor, pero son gritos en silencio, Padre.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Obra, Señor, Amén. poderosamente en esa familia. En el nombre de Jesús atamos y ligamos todo espíritu contrario, Señor. Nos unimos a esa causa, Señor. Profeta, una pregunta más. Soy bien preguntón, aleluya. No, está bien. Profeta, usted en un momento dado, que estoy seguro que sí, pero quiero oír de usted, ¿hubo algo o alguien, y estoy hablando más bien de cristianos, porque yo sé que los impíos, esos tratan sin crueldad, sin misericordia? ¿Alguna vez en su vida entró el deseo y el desánimo en decir, yo ya tiro la toalla, yo ya no quiero más, yo me voy no quiero tener contacto con los hermanos, con las hermanas y menos con el pastor, profeta? Eso a mí nunca me pasó en mi congregación, nunca me pasó en mi iglesia. Creo que fui muy afortunada en tener los mejores pastores que Dios me pudo haber dado. Tanto mi pastor como mi pastora me trataron como una hija, me tratan como una hija, no tengo ninguna queja. Creo que fui una hija mimada de casa. Siempre me dieron por mi lado, miraron mis dones, me dieron la comida que yo necesitaba para crecer. Yo no me quería ir de mi iglesia. El Señor llamó a mi esposo como pastor y él pues obviamente pues tuvo que salir. Y recuerdo que mi pastora me dijo, porque yo iba a servir a la iglesia con ella, y me dijo, hijita, me dijo, tienes que irte con tu esposo, me dijo, porque te toca estar al lado de él. Y pues usted puede ver mis uñas por todo el Freeway 105 hasta Buena Park, donde me tocó congregarme, ¿no? Y pues eso no me sucedió, pero sí me pasó en mi congregación. Profeta, porque aquí hay un pastor que escribió y que él sí que quiere tirar la toalla. ¿Por qué quiere tirar la toalla? A mí me pasó. ¿Ah? A mí me pasó. ¿Y por qué me pasó? Ok, me pasó porque el pastor, el ministro, obviamente lo da todo. Hay muchos sacrificios en el camino de un siervo, una sierva de Dios. Y siempre es dejar, siempre es más que Dios pida para que dejemos, para que abandonemos y nos entreguemos nosotros. Y lamentablemente, hay gente como esos 10 leprosos, ¿verdad? Que son sanados, son liberados, toman lo que quieren y se van de la iglesia. Y nosotros pues tenemos el deseo de que nuestra congregación crezca, de que sean hijos de la casa y que puedan crecer, ¿no? Sí me pasó, empecé un equipo de intercesión cuando yo llegué, porque yo era líder de intercesión en mi congregación donde yo serví, y mi pastora siempre es una mujer de oración. Entonces ese fue un ejemplo para mí y yo comencé la iglesia de esa manera. Levanté un equipo de intercesión de 5 mujeres. Y todos los días a las 5 de la mañana estas mujeres eran fieles, ayunaban, oraban, y comenzamos a mirar el poder manifiesto de Dios en el aspecto de que cuando mi esposo predicaba, la gente era liberada, la gente era sanada, cosas pasaban. Pero ¿qué sucedió? Me encontré la primera vez con un espíritu jezabélico. Yo nunca me había enfrentado a un espíritu jezabélico porque yo no era la pastora. Mi pastora era la que recibía los golpes en la congregación donde yo era una oveja. Pero ya siendo pastora, tuve que recibir los golpes de estos demonios. Y llegó una mujer a la congregación
esta mujer era una mujer que era terrible ella. Siempre que oraba por ella se revolcaba en el piso como una serpiente y yo no, ¿cómo se dice? No, nunca me había enfrentado a ese espíritu, ¿no? No, nunca había enfrentado a eso. Y obviamente tratábamos de liberarla, tratábamos de ministrarla, y ella, como yo, como nueva pastora, cometí el error de ministrar gente y ella empezaba a hablar desde las 8 de la noche hasta las 12, y entonces yo amanecía cansada, me tocaba trabajar y me iba al trabajo cansada, y otra vez al día siguiente me volvía a llamar y yo trataba de ministrarla y terminaba a las 12. Yo a las 8 de la noche ya mi teléfono está apagado. Yo no recibo llamadas de nadie porque tengo que dormir. Yo me acuesto a las 7 de la noche porque a las 3 yo me tengo que levantar para la oración. Entonces, pues yo cometí ese error por ignorante, y llegó un día en que yo, ministrándola a ella, dije algo que no tenía que decir, y esta mujer lo usó como un arma en contra de las hermanas que estaban conmigo de la oración. Y al final estas hermanas se fueron de la iglesia. Yo quedé muy herida, muy dolida, y me abandonaron 5 mujeres. Y pues sí, fue duro para mí. Entonces pasé, creo que fue 1 año o 2 muy triste. Estaba, pero no estaba. Quería irme de la iglesia, pero no podía porque pues era la pastora, pero estaba ahí, ¿no? Hasta que el Señor me restaura de nuevo, y en esa restauración que el Señor me dio, Él me lleva a entender la razón por la cual yo me había desanimado esa vez. Y me toca ir a un encuentro, y en ese encuentro, recuerdo que mi amiga Belinda Pérez fue la que me llevó a ese encuentro por primera vez. Y en ese encuentro, cuando se está dando una enseñanza sobre la cruz, yo miro al Señor Jesús en la cruz colgado, y Él baja de la cruz y me entrega un pergamino con un como hilo de oro, con su sello, y me da mi llamado. Y mi llamado me dio el llamado, y yo levanté mis manos y le dije no. Y yo le dije el nombre de mi pastora. Yo no soy, y le dije el nombre de mi pastora. Y el Señor me dijo, sí, tú no eres ella. Y ella no fue abusada, me dijo, tú sí lo fuiste. Yo sé a quién estoy llamando. Estoy llamando, me dijo, a Marilia Balas. Y me dijo estas palabras: te llamo, me dijo, a restaurar corazones quebrados. Esa fue la palabra que me dio. Y me dijo, abraza tu llamado, porque si no lo abrazas, vas a perder tu propósito. Entonces yo lo abracé, y obviamente de ahí Dios me levantó. Levanté el segundo grupo de intercesión, y en ese grupo de intercesión el baterista y uno de los maestros de la congregación se unieron y me destruyeron el grupo de intercesión. Obviamente fue triste para mí, porque cada vez que se caía un grupo, se iban de la iglesia y se iban hablando mal. Y uno, pues, ¿qué puede decir? Uno no se puede defender, ¿no? Porque si uno se defiende, quiere decir que tiene que atacar a la persona. Entonces uno se está haciendo partícipe del pecado de ellos, ¿no? Se fueron, y luego levanté otro grupo. El otro grupo era un grupo de intercesión que empezó de las 9 de la noche, de las 9 a las 10, de las 10 a las 11, 11 a 12, 12 a 1, 1 a 2, y terminaba hasta las 6 de la mañana. Yo podía hacer una vigilia con todos los equipos de intercesión. Pero ahí vino el grupo de las 12 de la noche, y se le salió que el hermano que estaba encargado del grupo de las 12 de la noche, que el Señor lo llamó para pastor, y que la esposa era pastora, y abandonaron la iglesia y se fueron.
Nadie los ungió, nadie los llamó, simplemente ellos dijeron, Señor me dijo que soy pastor y bye bye, y dividieron la congregación. Otra cosa que me fue duro, ese fue el tercero, y el cuarto y el último, ese creo que fue el más doloroso. Fue un pastor líder del presbiterio del lugar donde nosotros estábamos. Él me llevó las intercesoras y fue duro ir a una conferencia de pastores donde estaba él como líder de nosotros y estaba mi equipo de intercesión intercediendo por él. Entonces pienso que eso fue lo más duro, lo más difícil. Y el Señor tuvo que sanarme de esas heridas, ¿no? Y recuerdo que llegó un apóstol, él se llama Ricardo el apóstol, chaparrito, pero tiene una palabra que digo yo, wow, certera. Vino él y me dice, pastora, me dice, usted está herida, sin que él supiera. Me dice, usted está herida. Me dice, porque usted ha sido llamada a cavar pozos en el desierto, me dijo. Usted puede agarrar cualquier persona y esa persona no tiene dones, no tiene nada. Y cuando usted lo agarra, los dones se activan en ellos, los ministerios se activan en ellos y le roban esos pozos, pelean por ese pozo. Y usted va y abre otro pozo y riñen por ese pozo. O sea, lo mismo que estaba pasando en Génesis, donde habla que Jacob le abrió los pozos de su padre y que vinieron los filisteos y que les tiraron tierra. Y dice, y el Señor te dice así, lo que tú hacías en 5 años lo vas a hacer en 2, y lo que hacías en 2 lo vas a hacer en 1, y lo que hacías en un año lo vas a hacer en mes. Y lo que el Señor me dice es que te ha dado una pala para abrir pozos. Entonces, con el tiempo el Señor me llevó a un proceso de sanidad interior, un proceso de liberación, y me mostró que yo estaba muy ocupada haciendo la obra y que mi altar personal con el Señor estaba derribado. Entonces me llevó a una solitud, a quedarme sola por 3 años y restaurar mi altar de oración para Dios. Cuando Él restauró ese altar de oración, yo conocí quién era yo delante de Dios, conocí mi llamado, mi ministerio, y empecé a escribir. De ahí salieron esos libros tan hermosos que Dios me ha dado, 5 libros, y pude levantar un equipo de intercesión en donde Dios está levantando pastores a través de la oración, a través de la intercesión. Entonces yo entendí que el propósito de Dios muchas veces nos van a herir, pero esas heridas son necesarias para que nosotros aprendamos. Dice el apóstol Pablo en una de las cartas que él escribe, dice que nadie me cause molestia porque llevo en mi cuerpo, dice ahí, ¿verdad?, las marcas de Cristo. Y esas marcas de Cristo son los dolores, las dolencias. Si somos pastores, las ovejas muerden, patean, muchas ovejas, a veces son ovejas, a veces son chivos. Entonces uno tiene que aprender, son cabros, son chivos, ¿verdad? Y el chivo la cabra se traga todo, la cabra traga papel, la muerde, come tela, pero a veces hay ovejas. Entonces, por amor a las ovejas que están, las ovejas obedientes, nosotros debemos de mantenernos ahí. Entonces, tarde o temprano, Dios va a juzgar las ovejas y también va a juzgar el pastor. Entonces, que seamos hallados fieles, ¿verdad? Y la fidelidad tiene que ver con estar allí. No, claro que viene el desánimo va a venir, es parte del trabajo. ¿Por qué? Porque estamos dando a luz. Es como cuando el que está embarazada, ¿no?, la que está embarazada quiere tener el bebé sin dolor, no va a pasar. Entonces, el dar a luz duele,
duele. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? No es tanto formar una congregación como formar el carácter de Cristo en el ministro. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque una congregación, Dios levanta una congregación de la nada. Lo hizo con Pedro. Pedro dio un mensaje y dice que 5,000 se convirtieron. Dio otro mensaje, 4,000 se convirtieron. Dio otro mensaje, 3,000 se convirtieron. Entonces, el montón de gente va a venir. Eso va a venir. Pero formar un líder, formar un siervo, eso tarda. Entonces, a Dios le interesa más la formación del siervo, la formación del líder, la formación. Él tardó un Moisés, Dios lo formó. Un Josué, Dios lo formó. Un José, Dios lo formó. Imagina, sus hermanos lo vendieron. Después de que lo vendieron a Egipto y él estaba haciendo lo que dice que Dios estaba con él. Pero ¿qué pasó? La mujer de Potifar, que era una adúltera, quiso meterse con él y él tuvo que huir y ella se quedó con la ropa en la mano y viene y como él no se acostó con ella, lo acusa de que él la violó y Potifar viene y lo encarcela. Y él no había hecho nada. Entonces, a veces los siervos estamos diciendo, bueno, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que yo hice? Y no es que hayamos hecho algo malo, es porque Dios está formando carácter en nosotros. Entonces, hermano, no se desanime. Dios está formando el carácter. A mí me han llevado ovejas que creen que uno les va a robar. Ovejas que creen que uno les está mintiendo. Ovejas que juzgan cómo nos vestimos, lo que calzamos. Ellos van a juzgar todo, ¿verdad? Pero Dios es nuestro juez. Él mira nuestro corazón. Entonces, como siervos de Dios, no podemos permitir que esos desánimos que vienen, la gente que habla mal, porque Moisés pasó por eso, ¿verdad? Josué pasó por cosas. Imagina que Josué fue a guerrear a Jai, dice la palabra, y estando peleando allá, dice que lo derrotaron y él empieza a interceder y le dice al Señor, no es hora de interceder, hay pecado en el campo. Entonces, ¿por qué hay pecado en medio de la gente? Porque hay estas situaciones. Miramos que Dios abrió la tierra y se tragó a este hombre que había hecho un ministerio adentro del ministerio de Moisés, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Dios va a juzgar a la gente, pero que nosotros seamos hallados limpios, ¿verdad? Porque Dios va a mirar nuestros corazones. Él miramos Jesús, él fue abandonado por sus discípulos, él fue dejado por sus discípulos y eso debe de doler, obviamente, ¿no? El abandono es duro. En el libro de Juan 6, miramos que Jesús está hablando de que Él es el pan de vida. Y Él le dice, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no tiene parte conmigo. Y dice ahí que la gente se enojó por lo que Él dijo. Y dice ahí en Juan 6:60, búsquenlo en su Biblia, pastor. Dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Y luego en el verso 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Jesús le está diciendo, las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Y dice en el 66, como resultado de esto, sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Mire lo que dice ahí. Si Jesús, ¿quién no hubiera querido tener a Jesús como maestro, como pastor, como apóstol, como discípulo? ¿Quién no hubiera querido ser discípulo de Jesús? Sin embargo, dice ahí que como resultado de ello, muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no andaban con él. Pero Jesús no se desanimó. Dice en el 67,
Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros también iros? Y Simón Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Entonces, lo que yo he entendido en este caminar, que se van a ir los que no son llamados a caminar con nosotros. Van a ser estorbos en el futuro. Ahorita yo me di cuenta me llamó una hermana que era parte de mi equipo de oración, y tenía yo, qué sé yo, 3 años de no oír de ella, se había apartado. Y ayer me llamó y me dijo que otra muchacha que era parte del equipo mío la sonsacó para abrir un grupo. Y abrieron un grupo, ellas, las dos, y que llegaron a 40 mujeres y que después se pelearon entre ellas y que esta que la sonsacó hizo un relajo, maldijo el grupo y el grupo pues se dispersó. Y esta muchacha anda haciendo cosas y ella, yo la conozco y sé que lo está haciendo ella. Y digo yo, wow, Señor, gracias a Dios que la apartaste de mí, porque hubiera tratado, pero no pudo. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó y me dijo, asegúrate de tener hijas espirituales. Asegúrate de que no sean hermanas que vienen, ¿verdad? Porque a veces vienen a buscando su propio ministerio, lo van a usar a nosotros, nos quieren usar a nosotros de trampolín para que su ministerio de ellos crezca, ¿no? Y eso siempre se va a notar, se va a notar. Entonces, pastor, no se desanime, deje que el Señor le forme el carácter, órele al Señor, búsquelo con todo su corazón, órele, pregúntele, Él lo va a guiar, ¿verdad? Para hacerle entender cuál es su llamado, cuál es el propósito, qué es lo que Dios tiene para su vida. Y estoy segura que Dios tiene cosas grandes, ¿verdad? Tiene cosas grandes, pero asegúrese de no tirar la toalla. ¿Por qué? Por las ovejas que están quedando. Así que a mí el Señor me habló y me dijo, a mí el diablo me abandonó y la tercera parte de los ángeles me abandonó. Al Padre Dios. Y a Jesús también lo abandonaron y al Espíritu Santo también lo han abandonado. Y digo yo, si han dejado al Padre, han dejado al Espíritu Santo, han dejado al Hijo, si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué van a hacer con nosotros que somos el árbol seco? O sea, nos van a dejar, nos van a abandonar, nos van a utilizar, se van a burlar de nosotros. Y miramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si queremos alcanzar esa medida, tenemos que ser como Pablo, ¿verdad? Como dice Pablo, a mí, que nadie me moleste, dice, porque yo llevo en mi cuerpo, dice, las marcas de Cristo. Entonces, esas son marcas, las heridas son marcas. Cuando nos abandonan, cuando nos traicionan, cuando nos roban, cuando no nos prometen y no cumplen, cuando oramos por ellos y Dios los bendice financieramente y se van de la iglesia con el dinero y no dan nada y luego quedan regalándonos unos cablecitos ahí, una silla para que no digamos nada, y se llevan a nosotros. Una persona de la iglesia, hemos tenido 6 millonarios que se han levantado en la iglesia y ninguno de ellos ha dado $100,000 de ofrenda, o sea, de diezmo, que es lo que correspondería, ¿no? Y es lo que sucede con la gente. La gente es tiene avaricia, tiene codicia, amor. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, personas que tienen orgullo, tienen amor al dinero, problemas de perversión sexual, ira, tienen incredulidad, miedos, o también que tienen raíces de ocultismo, porque también eso se mueve ahí. O sea, raíces de maldiciones, de brujería que se mueven, como en el caso de esta mujer jezabélica, ¿no? Porque hemos tenido 3 mujeres jezabélicas que han llegado. Y aparte, tuvimos como 4 brujas que llegaron, una era satanista, pero por lo menos ellas tienen la cara de decir soy satanista o soy bruja, las otras están en encubierto, se disfrazan de cristianas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, sí, tenemos que desarrollar el discernimiento para saber, ¿verdad? Y para tener compasión de ellos, porque al final Dios va a terminar juzgándolos. Así que mi pastor que está escuchando, no se desanime, levante la toalla y sigue en el ring,
hasta porque eso no se termina, dice, corred con paciencia la carrera que tenemos por Ponga la delante, otra puestos mejilla, los ojos. pastora. Puestos los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que poner la mirada en el Señor, no poner la mirada en las ovejas, porque si la ponemos en las ovejas, nos van a decepcionar. Nunca usted no le crea a las personas. Yo tuve un sueño y ese sueño ha quedado impregnado en mi ser. En ese sueño yo miré a mi Señor Jesús, Él estaba con su Biblia, tenía una Torá. Y yo tenía mi Biblia y yo miré la Biblia de él que estaba escrito en hebreo y la mía estaba escrita en español. Y yo tenía abierta la Biblia en la misma página que la tenía, nada más que él la tenía de su lado, yo la mía. Y dice, y Jesús decía, y Jesús no confiaba en ellos. Dice, y Jesús no confiaba en ellos porque conocía sus corazones. Eso es lo que decía mi Biblia. Pero cuando leo la Biblia de él, decía diferente. Decía, y Jesús no ponía su confianza en ellos porque sabía y conocía su naturaleza humana. Entonces ahí el Señor se dio vuelta y me miró y me dijo, hija, yo no te estoy diciendo que no confíes en ellos. Lo que te estoy diciendo es que no pongas tu fe en ellos, porque ellos son polvo, son humanos. Y el humano es impredecible y es traicionero. Entonces yo entendí eso. Entonces, mientras podemos ayudar, ayudémoslo. Pero sabiendo que tarde o temprano se van a ir, van a tomar la decisión de irse y de abandonarlo. Entonces es raro el que es fiel, el que es como ese leproso que regresó y le dijo gracias al Señor. Entonces, es raro esa persona que regresa y dice gracias por lo que me diste, gracias por lo que me enseñaste. Amén. Así que este es el camino, este es el camino verdadero. O sea, estas son las marcas que llevamos como siervos de Dios, de que nos han traicionado. ¿Y cuál es nuestro testimonio? De que todavía estamos aquí. Ese es mi testimonio. Todavía estoy aquí. Amén. Otra pregunta, hermano Carlos. No, pues hermana, que ya más ha explicado, porque está diciendo el pastor que necesita oración porque se llevaron 8 ovejitas de su congregación y me imagino que no es la primera vez y por eso está diciendo que entró en ese desánimo, en decir, ya no quiero más, no quiero batallar más, quiero tirar la toalla y pues bueno, es como usted decía, profeta, es parte de la obra del Señor. Tenemos que saber que hay cabritos, hay cabritas, hay ovejitas, hay lobos que se visten de ovejitas y que esas ovejitas los vamos a discernir por medio del discernimiento de espíritu, profeta. Y ¿sabes lo que me pasó a mí? Se fueron 30 con este pastor. 30. O sea, era para destruir la iglesia. Porque decíamos, ¿cómo vamos a...? Porque teníamos en la congregación, teníamos 3 suites. Tuvimos que dejar ir una y hacer de la otra, dividirla y hacer cuartos de niños y acomodarnos como pudiéramos. Y recuerdo que el pastor iba a ser, ese pastor que nos llevó las ovejas, iba a hacer una carne asada, creo, para la congregación. Y una de las ovejas había donado una estufa y nos fue a pedir la estufa. Nos fue a pedir la estufa. Y mi esposo se la entregó. Y gloria a Dios, me dice mi esposo, pero lo que se dona a la iglesia no se quita. Entonces le digo, Jani, no se lo des tú. Hay un hermano en nuestra congregación que se llama Enrique, es el hombre más humilde que usted pueda mirar. Y le digo yo, deja que Enrique se lo dé, porque si tú se lo das, van a hablar mal de ti, van a decir que tú se los diste de mala gana o se los tiraste. Bueno, y sí, mi esposo le llamó a Enrique, le dijo, Enrique, mire, le dijo, pidieron la estufa, hay que devolverla y pues, ¿verdad? Y la devolvió y pues se fueron diciendo que Enrique se las tiró. ¿Qué sucedió? Sucedió que esas mismas personas que nos hicieron eso a nosotros, le hicieron lo mismo a ese pastor. Lo mismo. Le llevaron
hasta el profeta de la casa se lo llevaron para otra congregación. Y él quedó igual como nosotros. Pero en este caso, a mí me tocó orar por el pastor. Porque antes de que eso le sucediera a él, el Señor me dijo, ora por este pastor. Obviamente yo no estaba orando contenta. Tuve que pasar ¿cómo se dice? Un proceso para que el Señor me mostrara la razón por la cual yo tenía que orar. El caso que cuando yo oré por este varón, él cayó en coma. Le hicieron una operación de corazón abierto. Y pude mirar, ¿verdad? Pude mirar el corazón de este pastor. Y el Señor me dijo, perdónalo, hija. Perdónalo por lo que él te hizo. Es tu hermano. Me dice, los hermanos de José traicionaron a José. Me dice, y yo deseo que tú lo perdones. Me costó, pero sí lo perdoné y lo dejé libre al pastor, especialmente después de verlo en esa condición. Entonces, uno no tiene que juzgar ni tiene que tratar de vengarse. Dios conoce los corazones y Él dice que hay que dar lugar a la ira de Dios, o sea, no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino tener compasión, porque lamentablemente estos pastores que reciben estas ovejas piensan que están haciendo un bien. Por eso nosotros tenemos en nuestra congregación, nosotros tenemos una cláusula donde no recibimos personas de ninguna otra iglesia, a menos que el pastor les dé una carta y que los podamos recibir. Pero nosotros no recibimos ovejas, nosotros trabajamos con ovejas que no conocen a Cristo. Y eso nos los ha enseñado mi pastor, mi esposo, de que no vayamos, o sea, no pesquemos en pecera. Él siempre lo dice, nosotros no pescamos en pecera, pescamos en el mar. Entonces, ya sabemos lo que se siente cuando te roban las ovejas. Entonces, mejor mantener la ética, esa ética, ¿verdad? No ir a robar ovejas, no meternos con las ovejas de otras personas. Y eso yo lo he mirado, que hay mucha gente que no tiene ética espiritual, no tiene ética, ¿verdad? Pero uno que ya pasó eso, no quiere hacer eso, ¿verdad? Porque le van a venir y le van a robar a usted los bueyes, hermano. Mejor deje que Dios haga la obra, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de estas personas. Amén, pastor Carlos. Bueno, pues ahí está la respuesta, amado pastor. Hay que ser pacientes. Y bueno, pues como decía la profeta, si se la llevaron es porque le iban a dar problemas más adelante. Dios le va a traer más ovejitas obedientes. Así de que, pues claro, pues como se tiene el cariño, el tiempo de estar conviviendo, pues es lógico que se extrañen. Pero mírelo por el sentido espiritual. Se lo estaban quitando porque más adelante le iba a ir peor. Así de que dé gracias a Dios. No es fácil, pero Dios le va a traer más gente. Se fueron 8, van a venir 40, 50, 100. Así que prepárese con la palabra. Porque entonces sí va a haber más trabajo, profeta. Amén, amén. Así es, así es. A mí se me fue, cada vez que se me fue un baterista, el otro era mejor que el que se fue. Se fue ese baterista, llegó otro mejor. Y así, hasta que Dios me trajo el que está ahora. Es Jonathan, es un hijo de la casa. Y gloria a Dios, él está ahí. Ahora su mamá está cantando, su hermana toca el piano, su otra hermana danza. El caso es que todos sirven, toda la familia sirve. Entonces, Dios siempre va a hacer la obra. O sea, la obra de Dios continúa. Nosotros no podemos parar a llorar porque se fue fulano, se fue mengano, no. Dios va a traer a los que tienen que estar ahí. Y los que no deben estar ahí, Dios los va a remover, porque así es Dios. Él siempre va a sacudir el árbol para quitar todas las hojas secas, ¿verdad? Y siempre va a podar el árbol. ¿Para qué? Para que dé buenos frutos. Amén. Así que adelante, pastor, no se me desanime. Yo ya he pasado, my goodness, tantas cosas, traiciones, calumnias, gente que se va enojada, ¿verdad? Porque no aguanta el trote.
no aguanta la disciplina, ¿verdad? Se me han ido, una hija se me fue, 2 hijas se me fueron y ya regresaron. Entonces, si son hijas, van a regresar, ¿verdad? Si no son hijos, no van a regresar. Ahí lo dice en el libro de Juan 8, se lo voy a leer. El libro de Juan 8, verso 37, dice, voy a leer del de 36, dice, así que si el Hijo del Hombre, el Hijo, os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme. Dice, pero déjeme ver, es que hay una parte donde dice, está en el 34. Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Entonces, el que tiene mente de esclavo no se va a quedar en una iglesia. Él va a andar donde le guste. Es como la maceta, ¿no? La maceta es bonita, hay una maceta, usted le gusta la maceta, hay que ponerla donde le guste a la maceta, ¿verdad? Pero el árbol no. El árbol está plantado en un solo lugar. Entonces dice la Biblia, somos plantíos de Jehová, no dice que somos macetas. Hay hermanos macetas que donde le guste, ahí hay que dejarlos, porque ahí le gustó, pero acuérdese que nomás va a estar ahí un tiempito, no va a ser, no se van a quedar siempre. ¿Por qué? Porque esos solo son de adorno, pero el árbol no, el árbol da fruto, y cuando dé fruto, qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente es atraída al fruto, no a las hojas, ni a lo bonito de la maceta, ¿verdad? Sino por las hojas, por el fruto. Entonces, mejor que tengamos equilibrio de frutos y dones. Amén, hermano Carlos. Me llama mucho la atención, profeta, la constancia de esta viuda. No bajó la guardia. Esta mujer, dice, ella se propuso y ya hasta le estaba haciendo molesto al juez. Y hasta que dijo, bueno, pues no temo a Dios, para que ya no me moleste, para que ya no me moleste, le voy a hacer justicia. Voy a hacer justicia, no porque lo quiera hacer, no, pues es porque ya estaba cansado, profeta, y tuvo que hacerle justicia a aquella viuda. Y pues bueno, ahí nos muestra a nosotros que la respuesta la vamos a tener en la oración. No importa qué difícil se mire la respuesta, Dios va a mover las cosas a la manera de Él y no a la manera del hombre, profeta. Sí, es como, digamos, Jonás era profeta. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, vete a Nínive. Pero él, desobediente, ¿dónde se fue? Para Tarsis. Dios no lo estaba mandando para Tarsis. Yo digo, sí, y digo yo, ¿qué necesidad tenía la pobre ballena de sufrir una indigestión por la desobediencia del profeta? Pero sin embargo, ¿qué sucedió? Dios lo llevó por un proceso duro y digo yo, wow, ese proceso fue duro, el de Jonás, ¿verdad? Al final, la ballena lo va a tirar y lo vomita. ¿Y qué sucede? Tiene otra vez que regresar y le dice la palabra, vete a Nínive. O sea, Dios no cambia de idea. El ser humano es el que está ahí pegado, creyendo que Dios va a cambiar de idea simplemente porque ellos no quieren hacer lo que Dios manda. Y no es así. Dios no cambia de idea. Él sabe, Dios tiene un propósito. ¿Y qué pasa? Si ese propósito no se cumple, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, esa persona va a sufrir una consecuencia. A mí me pasó. Yo no me quería sujetar a mi esposo, pero cuando me vino el cáncer, ni modo. Me dijo el Señor, o te sujetas o te corto. Entonces, yo entendí rapidito. Mi niño tenía meses. Él tiene 28 años ya. ¿Y qué tuve que hacer? Bajar las manitas y sujetarme. Entonces, ¿por qué me sujeto? Una, por temor. Otra, por obediencia. Por temor a Dios, ¿verdad? Y otra, por obediencia. Cuando uno pierde el temor de Dios, uno se puede volver como el diablo. El diablo no era diablo, él era querubín.
Pero ¿qué pasó? La rebelión lo convirtió en diablo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, al menos nosotros los líderes, de mantenernos haciendo el propósito de Dios y no tirar lo que Dios nos está poniendo en la mano, porque dice la Biblia, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno. Entonces tenemos que dar esa medida de dignidad para que seamos aceptables delante del Señor, ¿verdad? Y que nuestro trabajo valga, ¿verdad? Porque no tiene que ser de nosotros el dejar ir eso así nomás, sino que mantenernos en crecimiento, y tarde o temprano vamos a dar el fruto. Así como el árbol, ¿verdad? Usted mire el árbol, que viene la lluvia, viene el frío, viene el calor, pero ese árbol que está siendo regado, ese árbol sigue prosperando. Tarde o temprano ese árbol va a crecer su tronco, va a crecer sus ramas y va a dar buen fruto. Y eso, pues, el Señor, delante del Señor, eso es lo que es una buena cuenta. Amén. ¿Alguna Profeta, otra pregunta, hermano? profeta, Ajá. ahorita que usted decía acerca de los millonarios, que se van más millonarios y que se ora por ellos y el Señor los bendice y trae mucho. Y a veces se piensa, decir, ay, aleluya, el Señor le está bendiciendo a aquella mujer, a aquel hombre, y va a dar una buena ofrenda. Gracias, porque vamos a comprar aparatos, instrumentos, vamos a pagar la renta. Y todo lo contrario. ¿Sabe por qué le digo eso, profeta? Porque había un troquero. Dios les bendiga a los troqueros ahí donde andan. También hermano Carlos. Y el troquero me decía, oye, ¿te puedo pedir un favor? Dime, dice, ¿por qué no oras por mí y puedes ayunar por mí? Porque quiero vender mi casa. Y fueron palabras de él, no fueron palabras mías. Cuando venda mi casa, tú vas a recibir una bendición grande, pero tan grande, que no la vas a poder contar. Dije, aleluya, ahora sí voy a ayunar más fuerte, voy a orar más fuerte, aleluya, porque aquí va a ser una bendición y voy a poder pagar la radio. Dije, ¿cuántas radios no puedo pagar? ¿Cuántas horas no voy a poder pagar? Ese fue mi pensamiento, ¿verdad? Yo estaba Ajá. analizando la bendición enorme que él me estaba diciendo. Y por fin llegó ese tiempo y me dijo, oye Carlos, porque me hablaba con nombre, y dice, ya vendí la casa. Dije, aleluya, sirvió la oración, sirvió el ayuno, gloria a Dios, qué bueno. Dice, pues deja que nomás entren los trámites de papeles y todo eso, y te voy a traer el sobre con esa bendición. Dije, no se preocupe, cuando pueda, no hay problema. Y, profeta, no me lo va a creer. Dije, bueno, y yo estaba esperando esa bendición, porque él dijo que era enorme, que era grande, él no dijo que era pequeña. Dije, pues bueno, va a ser como vendió la casa, parece que en 400,000 o 500,000 dólares. Dije, bueno, si lo hablamos de al 10%, pues va a ser una lana que el Señor lo va a tocar. Dije, pues va a dar algo. Profeta, mi disolución, mi ayuno fue efectivo, mi oración fue efectiva, pero la respuesta de él cayó por los suelos, hermano. ¿Sabe cuánto? Dice Dios, dice, lo miré otra vez, dice, ya tengo tu bendición, dije, aleluya. Y en delante de él allí, dije, Señor, bendícelo, bendice la ofrenda esta que ha puesto en su corazón, Señor, cierra toda puerta negativa, todo espíritu de pobreza, y oré y decreté, y pues se fue, y ya después a solas, pues yo abrí el sobre, hermano. Pues ¿sabe cuánto tenía el sobre, profeta? 20 ¿Cuánto? dólares. Dije, Dios mío, él me dijo que iba a ser una bendición grande. Dije, y tanto ayuno, tanta adoración para que este corazón nomás diera 20 dólares, no puede ser, profeta. ¿Eh? Entonces hay gente que quiere los beneficios, pero ellos no oran, no interceden, pero sí quieren que otros oren por las necesidades que tienen, o por la economía, o por la enfermedad, y no son agradecidos, profeta.
Sí, sí, nosotros lo hemos mirado. Hubo un varón que se oró por él porque tenía cáncer y se pidió, ¿verdad?, que fuera a la iglesia a dar el testimonio. Y el Señor lo sanó del cáncer. ¿Y qué sucedió? Él dijo que no iba a ir, que no iba a ir a la iglesia y que no era mi Dios el que lo había hecho, sino que él, él mismo, pues. Y así lo dejamos. 5 años duró. Después de 5 años le dio un ataque al corazón y murió. Entonces yo digo, wow, Señor, no importa, nosotros podemos mirar que el milagro se dio. Y ese debe de ser nuestro consuelo, de que Dios nos contesta, de que Dios contesta nuestras peticiones y que Él contesta nuestras oraciones. Así que no debemos desanimarnos, sino de continuar y seguir adelante, porque Dios está en gobierno de todo. Dice la Biblia, Él es el dueño del oro, la plata, la piedra preciosa. Y sí, yo he mirado el final de mucha gente que tenía, bueno, pues tuvimos un muchacho que él salió de la cárcel, estuvo 17 años en la cárcel y nunca pudo dar su diezmo y él ganaba, el Señor me dijo, ¿verdad?, dile que lo voy a bendecir. Y era un hombre muy soberbio, muy orgulloso. Él llegó a hacer $30,000 en un mes. Nunca miramos, nunca diezmó, nunca dio su diezmo completo, nunca lo dio. Al final yo soñé, lo miraba yo entrar en una silla de ruedas y así fue, tuvo un choque, se le dañó su espalda, quedó vendiendo drogas para los narcotraficantes y el Señor me dijo, si no me lo llevo lo pierdo. Y se ahogó, él se ahogó en un lago, en un bote que tenían, se murió. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Digo yo, ¿qué cuenta se le va a dar a Dios? Ahí es entre él y Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene su tiempo, da su tiempo y pues nunca aprendió la lección, pero lo que yo sé, que fue salvo, como el Señor me dice, ¿verdad? Hay gente que nunca va a llegar a conocer su llamado o a ejercer su ministerio, pero por lo menos van a ser salvos. O sea, la salvación no se compra ni se vende. La salvación es algo que Cristo pagó y todos tenemos, ¿verdad? Entonces, yo aprendí eso, no, no a desear, eh, porque a veces uno está esperando, como el Señor me dijo, nunca le pongas nombre a tu bendición. Tu bendición va a venir y tiene la gente que entender que es un privilegio para ellos dar, no es una limosna lo que nos dan. Uno debe entender que cuando uno da una ofrenda, es un privilegio que el Señor te la reciba. Entonces, tarde o temprano Dios nos va a bendecir y digo yo, la bendición va a venir para su obra. Miramos Esther, ¿verdad? Que no quería interceder porque ya estaba en el palacio, ¿no? Ya estaba ahí. Y dice en el libro de Esther 4:13, entonces Mardoqueo le dijo que respondiera a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y socorro vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Entonces eso es lo que pasa. Alivio y ayuda va a venir de otro lado. Entonces tienen que entender que es un privilegio dar. La ayuda y el alivio va a venir, ¿verdad? Y Dios puede utilizarlos a ellos, pero si no, ellos van a perder su bendición y ahí dice, perecerás tú y la casa de tu padre. Entonces, su propósito es cortado. No van a tener bendición para ellos. Pero el Señor siempre va a proveer. Si no provee por ahí, va a proveer por otro lado, pero va a proveer. Entonces, eso es lo que yo he aprendido en mi caminar estos 35 años. Yo no espero de nadie que me dé, que mi Dios proveerá,
todo lo que yo necesito, y hasta hoy lo he visto, lo he mirado. El discípulo que tiene el corazón para dar, yo recibo esa ofrenda con todo mi corazón. Pero la persona que piensa que me está dando una limosna, mejor deposítela en el alfolí. ¿Por qué? Porque es una limosna. Dios no es limonero. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos de entender que una ofrenda es diferente a que nos vayan a dar una limosna. Dios no, Él no es una obra de caridad, es un privilegio dar. Es un privilegio dar. Y debemos de entender que habían mujeres que daban para la obra, sostenían el ministerio de Cristo. Y eran mujeres bendecidas que tenían dinero. ¿Por qué? Porque daban. Entonces, el avaricioso nunca va a ser suficiente y siempre va a querer más. Pero el que tiene un corazón bondadoso, ese va a dar con todo el corazón, y no importa si son $5, $2, $3, no importa. Sí, pero nosotros hemos tenido, sí, personas que se han ido de la iglesia porque no quieren dar el diezmo. Y está bien, ¿verdad? No necesita, ¿verdad? Darlo si no quiere. Entonces, sí, hemos tenido personas que han dado promesa. A mí me prometió, una hermana me prometió y me dijo, sí, me dijo, cuando yo levante y ella metió un Zoom y me dijo, cuando a mí me den el dinero, yo le voy a dar a usted $5,000. $5,000 nunca llegaron. Eso ya pasaron que casi los 10 años. Que los Y no. allá cuando lleguemos al reino de los cielos, hermana. Yo no, hermano, yo no. Que se queden con ellos. Sí. Yo los dejo libres. Yo soy para bendecir, no nací para maldecir a nadie. Nací para que mi vida sea una bendición para muchos. Entonces me han hecho muchas promesas y no las cumplen. Entonces yo aprendí a depender de Dios, no del hombre. Amén. Así de que, amado oyente, reciba esa palabra. Profeta, el ser agradecido, no todos quieren ser agradecidos. Llegan los 10 leprosos ante el Señor Jesús y piden misericordia, y el Señor sana a los 10, pero todos se van sanados, pero uno es el que viene agradecido, dando gracias a Dios, y le pregunta al Señor, y no eran 10, ¿dónde están los otros? Entonces quiere decir que la gente recibe el beneficio, pero no da gracias a Dios y ni siquiera le da la honra y la gloria al Señor, que hace todas las cosas, profeta. Amén, amén. Hay una parte en el libro de Hechos donde habla de este varón que se llama Cornelio, y dice ahí que Cornelio, dice, era un hombre, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, y dice ahí, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Mire que él fue el primer gentil que se convirtió, que Pedro tuvo el privilegio de llegar a esa casa. ¿Pero por qué? Ahí dice que él daba muchas limosnas. Bueno, en ese tiempo, ¿verdad? O sea, él daba ofrendas al pueblo de Israel. Entonces, el dar no solamente es para ti, sino para toda su familia. Y dice que cuando Pedro llega y predica en la casa de Cornelio, dice que él todavía está predicando, dice, cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, todos hablaron lenguas. Y dijo Pedro, ya hablan lenguas, ¿le puede alguien impedir el agua? El bautismo en el agua, no. Entonces, esa es la diferencia entre aquel que da y del que no da. Dios tiene un compromiso con esa persona. Por eso es que Dios tuvo que visitar a Cornelio, porque Cornelio dice que él era un hombre que daba para el pueblo judío. Él era romano. Entonces, si uno da, Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Y va a salvar, porque salvó toda la familia de Cornelio, toda se convirtió en un solo día se convirtieron todos a Cristo. ¡Wow! Es tremendo. Entonces, cuando usted da una ofrenda, usted no está dando una ofrenda solo para usted, lo está dando para sus hijos.
Bueno, Amén, hermano Carlos. otra bendición también es, ya para salir del aire, profeta, quisiéramos que diera información de los libros que el Señor le ha dado, tanto como el de su hija, el de su esposo, para que los oyentes radiales puedan, ¿cómo los pueden conseguir, profeta? Bueno, mis libros ya están en Amazon, están en inglés en Amazon, y hay uno que está en Amazon, se llama La Fe y su Poder. Usted lo puede obtener, va a Amazon y ahí usted lo compra. El de mi hija, los de mi hija ya están también. Uno se llama El Don de José. El otro se llama Jesús, mi primer amor, el diario de una virgen. Ese está en inglés, pero el Don de José está en español. El libro de mi esposo se llama Llamados a Gobernar y es para líderes. Yo he escrito 5 libros. El primero se llama La Fe y su Poder. El segundo se llama Cómo entrar de la oración a la intercesión, de la intercesión a la guerra. El tercero se llama Niveles de guerra espiritual. El cuarto se llama Dame 5 minutos y es un devocional de 60 días. Y el último se llama Entrando a regiones celestes a través de los actos proféticos. Usted puede adquirirlos, comuníquese con el hermano Carlos, hágame saber y con mucho gusto yo se los hago llegar a su hogar, a su casa, y ahí platicamos para darle el precio para que usted los pueda obtener fácilmente. Podemos mandárselos. Hoy envié 2 por correo. Porque hay pastoras que me están pidiendo, entonces enviamos 2 por correo. Así que ese es, bueno, pues esa es una bendición que Dios me ha dado, la bendición de escribir para entrenar a aquellas personas que quieren conocer a Dios. Bueno, Amén. puede marcar al área 323 al 427-1426, área 323 al 427-1426 y también al 664-142-5264, 664-142-5264 y también busque a la profeta ahí en Facebook, ahí en Masons, profeta Mariela Balas, ahí va usted. Marilia. Marilia Balas, ya le cambié. Marilia Sí, Balas. Marilia. Y ahí van a estar también en contacto, profeta, ¿no? Claro que sí, claro que sí. También estoy en TikTok y si usted quiere suscribirse a mi página de YouTube, también estoy ahí en YouTube. Marilia Balas, Marilia, Balas, B grande, ALAS. Entonces usted me puede seguir en mis redes sociales y ahí pues doy algunas enseñanzas, ahorita tengo que empezar otra vez las enseñanzas de YouTube, porque sí hay personas que están escuchando las predicaciones. Muy pronto estará saliendo en la tele también, ¿no, profeta? Sí, ahorita ya voy a estar el otro martes en la televisión en México, se llama Enamorados TV. Voy a estar ahí con siervos muy hermosos igual, así como usted, y que me han dado esa oportunidad. El hermano Tony, muchísimas gracias. Y también estamos en Almavisión los días jueves en la noche a las 8:30 de la noche. Entonces Dios ha abierto esas ¿cómo se dice?, medios de comunicación para que podamos seguir haciendo la obra de Dios. Y gloria a Dios porque Dios lo ha hecho y Él es el que lo ha hecho. Yo no estoy pagando ni un centavo, simplemente pongo mi tiempo y lo que el Señor me ha dado es para que ustedes puedan escuchar. O sea que muchísimas gracias. Yo estoy más que agradecida y es un privilegio para mí caminar al lado de siervos como el hermano Carlos, como el hermano Tony y estos siervos que están en estas radios y radiodifusoras donde el evangelio se está predicando y ellos están haciendo todo lo posible. Así que mi hermano, mi hermana, si usted puede mandar una ofrenda a las radios para que continúen y siga difundiéndose, realmente ha sido una bendición para mi vida el poder compartir y que esto pueda llegar a sus hogares. Espero que hoy haya sido de edificación y que usted haya sido edificado por el consejo, ¿verdad? No fue mucha palabra, pero fueron consejos y escuchar el corazón de personas que están pasando dificultades. Ore por los pastores, ore por los ministros, ore por los evangelistas, ore por los profetas, ore por cada uno, porque realmente en este tiempo sí que lo necesitamos. Amén, hermano. Bueno, pues
mande, como dice la profeta, mande una ofrenda allí a Radio Conquistadores para Cristo. Usted ya tiene el teléfono, márquele, mándele un mensaje al hermano Tony, diga, hermano Tony, yo voy a ayudar. También márquele allí al hermano Isaac, ahí en Ciudad Juárez, en Radio Chequina. Allí mande también su ayuda, una ofrenda y diga, hermano Isaac, voy a compartir bendición para que ustedes sigan adelante. Y también ahí a Radio Fe, Radio Fe, mande un mensaje al hermano Carlos y también ahí se les va a agradecer por su ayuda. Su ayuda, su oración, su intercesión es para que el Señor guarde los instrumentos que están saliendo alegres los 7 días, las 24 horas. Así que el Señor los guarde y los cubra con la sangre preciosa. Profeta, unas últimas palabras ya para despedirnos del público sabio y entendido que está atento a escuchar el mensaje. Amén. Voy a hacer una oración. Gracias, Padre, por este tiempo. Hoy te pido, Señor, por cada uno de los radioescuchas. Y en esta hora, Señor, vengo declarando que los cielos están abiertos, Padre, que la luz de tu Espíritu comienza a fluir, Señor, a través de cada vida. Señor, atamos, reprendemos toda obra de la oscuridad y declaramos, Señor, que las tinieblas huyen a la luz de la palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y misericordia. Te pido por cada uno de los hombres y mujeres que están activos predicando tu palabra, transmitiendo, Señor, a través de la radio. Y hoy te pido, Señor, que le des la fuerza, la fortaleza a cada ministro, a cada pastor, a cada persona, Señor, que está en este tiempo, Señor. Sabemos que estamos en un mes donde están celebrando el Día de los Muertos, el Día de las Brujas, y que hay altares en hogares, Señor, en esas casas donde han puesto esas calaveras y cosas que hacen, Señor, y que lo hacen sin entendimiento, pero sabiendo que los demonios sí saben, Señor, que esos son altares de muerte. Atamos, reprendemos toda obra de las tinieblas y te pedimos por esas personas que están viviendo en ceguera, Señor, que no entienden, que no han comprendido, que piensan que es un juego, Señor. Hoy te pido por ellos que abra los ojos del entendimiento para que ellos puedan tomar la decisión de seguirte y servirte solamente a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermano Carlos. No sé si oyó lo que el presidente de El Salvador dio una ley que no se puede celebrar Halloween. Muchos de los que están en las tinieblas, pues claro, pegaron el grito en el cielo, pero dice que quiere luz, no quiere tinieblas, y la gente ya ha vivido en tinieblas, y ojalá que hubiera decretos, hubiera leyes que se lanzaran así como él está lanzando, en decir, basta ya queremos que no haya violencia, que no haya tinieblas, sino que haya la luz de Cristo en los países, profeta. Amén, amén. Este es un presidente que yo admiro mucho, Bukele, y que hemos orado mucho por él, que el Señor lo mantenga. Es un hombre de fe, que se mantiene firme en sus principios y valores, y que ha tenido el valor, ha tenido los pantalones de parar toda la basura que se movía en El Salvador, porque muchos salvadoreños murieron. Yo estuve allí en Honduras cuando salvadoreños cruzaban la frontera a traer la guerrilla, y fue un tiempo de caos horrible. Hubieron muchos muertos de estudiantes, y digo yo, wow, Señor, la paz que hoy El Salvador está viviendo, ellos contribuyeron a mi país, ellos enviaron ayuda durante el huracán. Fue El Salvador. Por eso yo digo gracias, Señor, por hombres como Bukele, que tienen el valor de no hacer pacto con narcotraficantes, y que realmente les importa el pueblo. Ojalá se levantaran presidentes que amaran a Dios como Él lo ama. Así que yo oro por eso, que se levante en México un presidente que ame a Dios y que tenga temor de Él, para mirar paz en nuestras naciones.
y poder parar todo ese narcotráfico de niños, de trata de blancas, de tráfico de humanos, que la tierra está gimiendo. Necesitamos presidentes que Dios levante, que tengan temor de Dios y que amen a Cristo con todo su corazón y que tengan el valor de enfrentarse a estas tinieblas. Así que felicidades al presidente Bukele. Ojalá que un día el Señor me diera la oportunidad de conocerlo en persona. Profeta, vamos a orar porque lo vamos a tener en la radio, yo lo creo. Amén. ¿Usted lo cree, profeta? Yo lo creo Bueno, que sí lo es posible. creemos, lo vamos a tener aquí en la línea y vamos a hacerle todas las preguntas que el Señor nos permita hacerlo. Yo sé que va a llegar ese día. Y también estamos orando porque vamos a estar, bueno, vamos porque va a estar usted allí en el Sport Arena de Pico Rivera. También seguimos creyendo, profeta, no se nos ha pasado. Amén, claro que sí, claro que sí. En esa intercesión, en el nombre de Jesús. Así de que, pues bueno, usted tiene una cita el día martes con la profeta y el jueves, así que no se lo puede perder. Mañana estará el evangelista de Cristo compartiendo la palabra del Señor, no se lo puede perder a las 7 de la noche. Así que agradezco a todas las radios emisoras, a todas Radio Conquistadores para Cristo, a Radio Chequina, Radio Fe, Los Ángeles, Tijuana, y bueno, también las otras radios que también se enlazan y que nos dicen, evangelista, no nos menciona. Sí, pero no nos menciona, pero yo creo que Dios está mirando lo que están haciendo ustedes, que Dios les bendiga, les guarde y les protege y les dé ricas bendiciones. Así que, profeta, pues bendiciones, buenas noches y estamos ahí siempre pendientes. Y bueno, en la madrugada, porque hay bendición también a las 4:45, profeta. Amén, amén. Claro que sí, con el batallón 445 de la madrugada. Sí, amén. Bendiciones. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, hermano Tony. Buenas noches, esposa de hermano Tony, hermano Isaac. Buenas noches, hermano Isaac, su esposa. Buenas noches a los que están en las cabinas de radio. Mil gracias. Y recuerde, muy pronto ya viene la vigilia radial. Así de que estamos esperando poner la torre, que la torre se ponga allá en Tijuana, donde vamos a tener más alcance. Así que Dios los bendiga grandemente y gracias por su fina sintonía. Dios le bendiga, profeta. Bendiciones, hermano Carlos. Hasta la próxima. Pasamos los micrófonos a las cabinas de radio. Buenas noches. Buenas noches. Este fue el programa radial Cristo es la Respuesta, conducido por el evangelista Carlos Mendoza desde Los Ángeles, California, transmitiendo para Shekinah 95.1 FM en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en Shekinah TV, a través de Roku y a través de la 100.9 Conquistadores para Cristo en Atlanta, Georgia, Radio Fe 96.9 en Tijuana y Radio Fe 90.9 en Los Ángeles, California. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Nosotros tendremos aflicción en la tierra.